Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya estamos con nuestros panelistas del día de hoy acá en el estudio para ir revisando diferentes temas que hemos propuesto para el día de hoy. Vamos a saludar a Isidora Abarca, secretaria de Educación de la Juventud del PPD, secretaria además de organizaciones de este partido. ¿Cómo estás, Isidora? Muy buenos días. Muy bien, buen inicio de semana a todos los que nos escuchan. Un poco más helada la sensación, sí. Pero buen inicio de semana a todos. Eso estábamos comentando antes de ir al aire. La sensación térmica fue bastante menos de lo que al final quedaron registrados en los termómetros. Saludamos también a Alonso Rivera, vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI. Alonso, también, bienvenido. Gracias por estar nuevamente. Muchas gracias, como siempre, la invitación. Nos habíamos perdido hace un poquito, sí. pero ya más repuesto. Estamos de vuelta, además tenemos harto que comentar, con una campaña de segunda vuelta en pleno desarrollo, con elementos que están también acompañando el debate, que vamos a estar, sin ir más lejos, comentando el día de hoy. Y uno de ellos tiene que ver, obviamente, con cómo se está analizando el tenor del debate que se está dando de parte de las candidaturas que han llegado a segunda vuelta, Janet Jara, José Antonio Kast, y en particular me quiero quedar con un análisis que ha hecho uno de los voceros que se ha incorporado ya a la campaña de la candidata oficialista. Se trata de Francisco Vidal, exministro, militante histórico además del PPD, que estuvo abordando varios temas vinculados a la estrategia de cara a esta segunda vuelta. Particularmente ha estado apostando por explicar propuestas a la ciudadanía y evitar la confrontación directa. Ahí quiero entrar con algunos de los comentarios que señaló en conversación con Radio Cooperativa, sin ir más lejos, y ahí señaló que al consultarle sobre el tono que debería tener Janet Jara en estas semanas, que yo no perdería un minuto en criticar y en atacar a José Antonio Kast. La clave es plantearle al mundo, al ciudadano común y corriente, el objetivo y las medidas para lograr ese objetivo. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es explicar los diagnósticos sobre el país, de que el país no se está cayendo a pedazos y la propuesta que tenemos. Para mí la clave es hablarle a los ciudadanos del diagnóstico que tenemos de Chile, de los problemas que tiene Chile y de las propuestas para avanzar en la solución de esos problemas. Además, algo que también se ha escuchado, o se escuchó al menos en la campaña de primera vuelta, tiene que ver con este concepto de llegar a fin de mes sin endeudarse. Ahí apuntaba a colocar el acento en el punto que involucra a la abrumadora mayoría, lo económico y social. Hay que elegir un foco que interprete las ansiedades y angustias de la abrumadora mayoría. El compromiso de Jara y su gobierno es que en 4 años todas las personas vayan con su propia pensión, con su propio salario, con su propio ingreso, es decir, que al final usted llegue a fin de mes sin endeudarse. Es parte de lo que estuvo señalando entonces el vocero de la campaña. Quiero entrar de inmediato a comentar con ustedes este tema. Parto contigo, Isidora, la mirada que tienes respecto a estas posiciones y que de seguro al alero, ¿no?, de la campaña de Janet Jara hay varios que recogen. ¿Cómo ves también el tema de cómo ir asumiendo esta estrategia, más que confrontacional, particularmente relevando lo fundamental de las propuestas? Concordamos mucho con Pancho Vidal. Bueno, él es un histórico del PPD, nosotros somos de la escuela de él. Él ha participado en muchas escuelas de la juventud y siempre nos ha dejado muy en claro cómo hablar a la ciudadanía en los momentos precisos, con palabras sencillas, con lenguaje cercano. Él lo hizo muy bien en la campaña del En Contra, cuando se hablaba de que iban a quitar las primeras viviendas, de que iban a reducir los impuestos. Francisco fue de los mayores actores que habló con una sencillez que logró llegar a la mayor parte de la población. Y totalmente de acuerdo, o sea, la gente está cansada de que los políticos vayan a pelear a radios, que en el Senado o en la Cámara de Diputados solo pasen horas discutiendo y no lleguen a acuerdos, porque eso solo le hace mal a Chile. Yo creo que lo vimos mucho en esta campaña parlamentaria personalmente. La gente no quiere que se enfresquen en discusiones, sino que cubran las necesidades básicas. Y que Pancho vaya directamente a un gran tema que es no llegar endeudado a fin de mes. Creo que atina muy bien con también los votos que están dando vuelta de París, y que a París se hablaba muy bien de las deudas, que las mujeres somos las más endeudadas en el sistema. Y creo que ahí llega a un público que está dando vueltas, que tiene su voto tal vez un poco más indeciso y que ahora tiene que decidirse. Alonso, también cuéntame un poquito la lectura que
Al menos puedes hacer tú de lo que se viene de aquí en adelante y obviamente poniendo al lado lo que son estas posturas que ha planteado Francisco Vidal a la hora de pensar en el escenario de estas próximas semanas de campaña que van a ser bien intensas y donde efectivamente hay que ver de qué manera ir manejando obviamente las propuestas a la par de lo que va a ser el debate necesariamente que se va a ir dando. Te dejo ahí la palabra para que me cuentes un poquito. A ver, no puedo estar más en desacuerdo de un poco en las declaraciones de Pancho Vidal, porque la verdad es que... pero estoy de acuerdo con una, que ¿Ya? cuando estaban en la primaria Pancho Vidal dijo, en todos los países en que ha gobernado el Partido Comunista ha sido un fracaso. No puedo estar más de acuerdo con esa declaración de quien viviera de los impuestos de todos los chilenos por bastantes años. Y hoy día nos piden que lo sigamos manteniendo por 4 años más. La verdad es que la campaña de Janet Jara, si tú miras las declaraciones, las últimas declaraciones de estos días post primera vuelta, ha hablado de Kast todos los días. Hay publicaciones contra Kast todos los días. Hay declaraciones radiales, de matinales, todos los días. Entonces, si le va a hacer caso al vocero que se incorporó hace poquito con ese más o menos como tormentoso cambio de equipo, que salía Darío Quiroga, que salía un cantante, que entraba otro, entonces la verdad es que se nota poco si le hacen caso o no a Pancho Vidal desde el comando, porque si tú te metes a Instagram, por ejemplo, de Janet Jara, los últimos 3 videos son de José Antonio Cast. Y la verdad es que la parte más programática, que yo creo que debiera ser la parte más esencial al tomar la hora de decisión del voto, Janet Jara la verdad es que no ha estado a la altura. No lo estuvo a la altura en la primera vuelta, donde recordemos que fue ella la que se bajó en los debates cuando empezó a bajar en la encuesta, cuando la pillaron mintiendo. La que fue ella, la que de los 20, 22 debates solamente fue a 14. José Antonio, no siendo mi candidato en esa oportunidad, sé que fue a los 20, porque yo estaba acompañando a Evelyn Matei y me consta haberlo visto. Pero la verdad es que yo creo que esta segunda vuelta y en particular lo que mencionaba Pancho Vidal es un poquito para no dar explicaciones de lo que ha sido este gobierno. Yo creo que la verdad es que no hace falta ir a los debates, a uno o a otro debate, para saber lo que todo Chile sabe y lo que en el comando de Janet Jara están un poco desorientado en darse cuenta. Janet Jara en su primera vuelta mencionaba su eslogan de "es por ti, es por Chile, es Jara". Bueno, los chilenos saben y por eso con casi 2/3 de la votación de la primera vuelta escogieron el cambio, escogieron una opción distinta a la continuidad del gobierno, se dieron cuenta que el desempleo femenino es Jara. El 10,1% del desempleo femenino es Jara. A propósito que mencionaba que las mujeres estaban endeudadas eran las más endeudadas del sistema. 10,1%. Ese desempleo femenino es Jara. Las cuentas de la luz, el alza de las cuentas de la luz son Jara. Porque a la larga, Boric es Jara. Y Jara es Boric. Y los chilenos están hartos de este gobierno que nos pide mantener los 4 años más. La verdad es que si nos vamos a la parte programática, José Antonio Cast, insisto, no siendo mi candidato en la segunda vuelta, siendo mi candidato en esta oportunidad, y así por lo menos desde la UDI vamos a trabajar incansablemente para que él sea el próximo presidente de Chile, hay planes para todos los temas que tú puedas sintonizar con los principales dolores de los chilenos, a diferencia de la candidata del Partido Comunista, que partió con un programa de 7 páginas en las primarias y terminó con algo que ni ella sabe lo que propone. Isidora, vuelvo contigo. Un poco también apuntar o hacer contrapunto a lo que señalaba recién Alonso, si es que sí lo estimas, en torno a efectivamente la consecuencia que hay entre lo que se ha estado realizando durante estos días post primera vuelta y lo que efectivamente está planteando Francisco Vidal. Y por otro lado, cómo ir proyectando lo que se viene de aquí en adelante. Está lo que es señalado por el exministro en torno a relevar los temas programáticos, pero también hay un tema de despliegue, cómo también se está viendo eso, el despliegue en terreno. Hay muchos que están viendo con bastante atención de qué manera se van desplegando en la zona norte, donde hay una cantidad de votos del Partido de la Gente no menor. Te dejo ahí la palabra. Súper. Sí, yo creo que hablar de cambio de gabinete o cambio de equipo es súper legítimo, más cuando Evelyn hizo tanto cambio de equipo en toda su campaña. Yo no creo que haya problema o esté mal hacer un cambio de equipo o integrar a gente nueva.
Y con respecto a los debates, claro, si se bajaba 1 o 2 debates cuando habían 8 candidatos, no es lo mismo a cuando son 2 candidatos y falta uno. Y en el fondo el debate no se puede realizar. Porque eso es en el fondo, si son 2 personas y una se baja, no se puede realizar el debate y no se puede llegar no puede llegar el debate a las personas que necesitan votar, o sea, que van a votar. Creo que ahí está como el punto, como se cancela el debate si es que uno de los dos no va. Y claramente con todo lo acontecido de la semana posterior a las elecciones que se va a hablar de José Antonio Caz, o sea, no, si bien Pancho se integra y tiene otra línea, tampoco se puede dejar de lado el mencionar las cosas en las que se ha equivocado José Antonio Caz, porque, o sea, la cantidad de bots y fake news que él tenía incluso contra Evelyn Matei, solo que ahora nos enfrentamos la izquierda, y que yo creo que ya nos hemos enfrentado un montón de fake news, de audios falsos. O sea, tampoco podemos como estar ahí, o sea, no responder a nada o dejar de que los bots de José Antonio Caz y del Partido Republicano hagan lo que quieran. Como tampoco es válido, o sea, también es válido estar pendiente y mencionar todas las cosas que se está equivocando el candidato. Uh-huh. En cuanto a la estrategia, como te planteaba, de ir recogiendo también votos del PDG, también cómo ves eso, a pesar de que no lo plantea ahí Francisco Vidal, esto lo pongo yo sobre la mesa, porque dentro de las aristas de este trabajo de campaña estaba lo programático, está ir viendo en qué momento se establece el debate con la candidatura que está al frente, pero por otro lado está también esa tarea que hay que hacer para recoger votos. Sí, yo creo que hay, la gran tarea de Pancho Vidal es dialogar con palabras sencillas. Yo quiero rescatar también que cuando el socialismo democrático ha estado en la agenda pública, se han notado los cambios. Cuando el PPD o el Partido Socialista han estado en el gobierno, se han hecho cambios. Por ejemplo, este primer semestre del 2025 bajó un 22% la tasa de portonazo a comparación del año anterior. Y Chile registra un tercer año con baja de tasa de homicidio. O sea que en este periodo se ha bajado un 13,8% en la tasa de homicidio. Esos son resultados en seguridad. Eso es un trabajo también de la ex ministra Carolina Toa, porque cuando el socialismo democrático ha estado, se han visto resultados, se han visto medidas concretas. Y eso también lo que apunta a Pancho Vidal, a no solo propuestas, sino que a medidas reales, a medidas que también le tocan lo más sensible a la gente, que es no poder llegar a fin de mes, que es tener que decidir si comprar pan o comprar medicamentos. Y con el tema de los medicamentos creo que también es una muy buena propuesta de Franco Parisi que Janet está abordando. Uh-huh. Alonso, voy contigo, hablar un poquito de efectivamente el tener una estrategia de lo programático, pero hay algo que también señalaba recién Isidora, hay momentos en que hay que responder a ciertas situaciones que se dan al alero del debate. Te dejo ahí la palabra también para que Mira, en primer lugar, desarrollarlo. A ver si se me entendió mal un poquito al inicio. Yo no estoy diciendo que los cambios de equipo sean malos. Estoy diciendo que si se van a hacer, por lo menos que lo pesquen, porque lo único que yo mencioné es que a Pancho Vidal no lo estaban pescando mucho viendo las cuentas, por lo menos las redes sociales de la candidata del Partido Comunista. Mira, el mismo sector que hoy día nos exige, o por lo menos le exige al candidato, digámoslo, de toda la oposición, ir a los debates, es el mismo sector que lleva por lo menos 3 años y medio esquivando dar explicaciones de por qué no ha estado a la altura con las víctimas de la región de Valparaíso después de los incendios. Me tocó estar el sábado, inclusive con José Antonio, en Quilpué y después en Viña del Mar. El mismo sector que no fue capaz de dar una explicación respecto al caso Monsalve, el mismo que no ha sido capaz de dar explicaciones de por qué en materia de seguridad tuvieron que esperar que mataran literalmente a 2 carabineros, como la ley Naín Retamal, ¿no es cierto?, para tomar el discurso de la seguridad como un foco. Y es cierto, quizá este semestre en comparación a no sé cuándo, porque Carolina Toa llevo 3 años de ministra del Interior y también era el PPD, pero en comparación a esa oportunidad ya ha bajado. Al año anterior, al primer semestre del 2024. Seguía siendo ministra del Interior Carolina Toa, pero que en esa oportunidad no estaba el Ministerio de Seguridad. Pero, ¿qué te iba a decir? Yo creo que la parte programática, ya yendo más bien a tu pregunta, hoy día José Antonio ayer se reunió con demócratas para incluir ciertos aspectos del programa de Evelyn Matei, por lo menos desde la UDI, todos los equipos programáticos que participaron de la UDI
en la construcción del programa de gobierno de Evelyn Matei, ya llevan por lo menos 2 a 3 días en reuniones constantes con el equipo José Antonio en seguridad y en educación principalmente. Tengo entendido que también se va a aportar gran parte del programa de salud de Evelyn Matei, que lideró la ex subsecretaria Paula Asa, con las listas de espera, con disminuir las listas de espera del cáncer, etcétera. También tengo entendido que en la próxima semana deberíamos ver o tomar la decisión si es que por lo menos la UDI va a ser parte del gobierno o no, más allá del apoyo en segunda vuelta, que en eso no está en discusión, frente a la candidata de Gabriel Boric, vamos a votar por la opción contraria, y estoy seguro que la Evelyn, a pesar de lo que se especulaba, también lo va a hacer. Lo que me llama la atención es que, y en esto voy a hablar a título personal, más allá de la juventud de la UDI o de la UDI, me llama la atención un poco de fanatismo que le ha entrado a la política por capturar el voto de Franco Parisi. A mí me asusta un poco, es un votante que, bueno, ahí en la encuesta decía que era un votante que no tomó la decisión a último minuto, a pesar de lo que lo podíamos pensar, mucho que quizás era un votante que se definió en la última semana, etcétera. Casi el 43% de sus votantes llevaba por lo menos 2 o 3 meses convencido de votar por Franco Parisi. Pero yo no estoy seguro, quizás tú me puedes inclusive dar el punto. En ninguna parte donde yo fui a hacer campaña vi una sola bandera de Franco Parisi. O alguien haciendo bandera o entregando flyer. Ninguna. Entonces es un votante que, ojo, hay que tener cuidado, y también hay que tener cuidado con los parlamentarios que sacaron, que la verdad a mí me preocupa profundamente si es que por lo menos desde mi sector van a intentar hacer gobierno con ellos. Yo insisto que no debería ser parte del gobierno del Partido de la Gente, porque todavía hay un partido que ni ellos mismos saben cómo leerse, entonces me asusta ir a capturar ese electorado, pero según la encuesta casi el 32-35% del electorado de París estaba con José Antonio Kast y casi el 23-25% estaba con Janet Jara, pero la verdad es que creo que más allá de las buenas propuestas de la democracia digital, ninguna parte del mundo donde se ha aprobado ha terminado con resultados positivos, más bien termina en rasgos más totalitarios y autoritarios de la democracia digital que positivos. Pero eso. Isidora, quedémonos un poco con lo que señala Alonso en torno a, más allá de las propuestas que van a estar presentes de seguro en esta campaña, él aludía a las respuestas que desde el oficialismo se debiesen dar a propósito de ciertos elementos que han quedado en la opinión pública. Él ejemplificaba, por ejemplo, con el tema de los incendios en la región de Valparaíso. Y por otro lado, también quiero quedarme un poquito con esa inquietud que dejó entrever respecto a el ir recogiendo votos del partido de la gente. Te dejo esos 2 puntos y obviamente si quieres apuntar algo más tienes ahí todo el tiempo. Sí, antes de eso, bueno, Carolina Toa está 3 años en el gobierno y hoy en día están los resultados de ese trabajo de los 3 años. O sea, el hecho de que se haya creado un Ministerio de Seguridad atiende a las necesidades también de la población, de que la prioridad sea la seguridad. Y yendo hacia los votantes Franco Parisi, es verdad, yo nunca vi una bandera de Franco Parisi, nunca vi una paloma. Yo estuve participando en la campaña parlamentaria en el distrito 13 con Cristóbal Barra, y si bien no veíamos ni un flyer, ni una bandera, ni una pancarta, uno que otro tal vez flyer con otro candidato a diputado, no de él solo, sí había mucha población que nos decía Franco Parisi. A pesar de que no hubiera nada de propaganda de él, sí mucha gente en las ferias, en los metros y en los distintos encuentros que estaban cansados un poco de las peleas en política, y que sí estaban un poco encantados con Franco Parisi, con un poco la meritocracia que aborda Franco Parisi, y yo creo que con los temas que fue directo. O sea, Franco siempre fue como tal vez de la frase más corta, del voy a quitar los impuestos a los medicamentos, se lo va a devolver a su cuenta RUT, las mujeres son las más dudadas, voy a ir directamente a eso. Y siento que tal vez sus frases más cortas, sus convicciones un poco más, o sea, su idea un poco más corta, medida más corta, llegó a un sector de la población que está cansado un poco tal vez de la política actual. Y creo que igual es súper importante llegar a ellos. Sea o no necesario para ganar las elecciones, es necesario también llegar a todo tipo de público y a todos los que también va a gobernar el próximo gobierno. Isidora, ¿hace falta dar más respuestas respecto a la gestión a propósito de lo que decía Alonso? No, yo creo que todas las respuestas a la gestión están dadas.
Creo que los resultados en seguridad y en varios aspectos se han demostrado, por más que haya una insistente derecha en decir que el país se cae de pedazos, eso no es así, y eso no es lo que los chilenos necesitamos escuchar. Los chilenos necesitamos escuchar que seguimos siendo un país unido, un país y hay una izquierda fortalecida que va a luchar por un salario mínimo de 750.000 pesos, una candidata presidencial que luchó por la reforma de pensiones y que va a seguir luchando por no retroceder en las necesidades básicas de las personas y sin miedo. Yo creo que eso es lo que le gusta mucho a la derecha, implantar el miedo, la inseguridad. Y al menos a mí, Janet Jara, y todo este programa me da mucha esperanza para el Chile que viene. Alonso, me quedo contigo también para ir cerrando este bloque. Bueno, yo creo que el gobierno ha estado al debe en todas las principales materias de que le preocupan a los chilenos, y la principal demostración de eso es que casi 2/3 de los electores prefirieron una alternativa distinta. Estoy incluyendo inclusive a Harold May Nichols, pero igual sacando a Harold May Nichols, el resultado de Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast es mayor a lo del resultado de la candidata del gobierno. Los chilenos saben que en seguridad el gobierno estuvo al debe. Los chilenos saben que la reforma de pensiones, tal como lo declaraban algunos diputados del Partido Socialista luego de la tramitación, salió a pesar del rol de la ministra Janet Jara, que fue más bien gracias al ministro Mario Marcel y a los coroneles, como se dice, de la UDI y Renovación Nacional, que lideraron ese proceso con algunos senadores del Partido Socialista. Los gobiernos saben, y en esto insisto, que el desempleo femenino es Janet Jara, que la indolencia con las víctimas de la región de Valparaíso es Janet Jara, que los 5.000 asesinados que va a heredar este gobierno en materia de seguridad en los 4 años es Janet Jara, porque en definitiva Janet Jara es Gabriel Boric, aunque quiera desmarcarse estas últimas semanas del gobierno. Gabriel Boric es Janet Jara y Janet Jara es Gabriel Boric, y están dispuestos a todo en esta segunda vuelta con tal de mantenerse en el poder, porque para ellos no se trata de ideas, se trata de seguir manteniéndose en el poder, y Janet Jara nos pide que los mantengamos 4 años más. Y nos ha salido bastante cara la cuenta de mantener a los amigos del Frente Amplio y Partido Comunista. Pero la verdad es que si tú te metes a Twitter ahora, estaba haciendo ese ejercicio, lo de las mentiras, lo del miedo, que el otro día venía, a propósito que venía llegando a Santiago, José Antonio Kast quiere reducir no sé cuántos millones, te va a quitar los doctores del CEFAM. Qué ridículo. Los chacones pegados en Santiago Centro. Qué ridículo. Esas son las mentiras que ha llegado a la izquierda respecto al plan de recorte de José Antonio Kast, que tengo entendido se está estudiando para mejorarlo, porque este es un programa distinto de segunda vuelta, es una elección nueva, es una elección distinta, que esperamos el 14 de diciembre contundentemente decirle chao a este gobierno que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño le ha hecho inclusive a la izquierda democrática, que tanto daño le ha hecho inclusive a una izquierda mucho más moderada y sensata, que fue parte de los 30 mejores años de este país, pero que se dejaron pisotear por la inoperancia del Partido Comunista y por la ineficiencia del Frente Amplio, y estoy seguro que el 14 de diciembre empieza un nuevo tiempo para la reconstrucción de los dos sectores que le hicieron bien a este país, que fue la UDI y, por qué no, el Partido por la Democracia. Alonso, para cerrar, a propósito de esta que estabas hablando de poder ir estableciendo o tal vez afinando lo programático, ha perseguido harto a José Antonio Kast en debates el tema de los recortes. ¿Ahí debería clarificarse también eso? Mira, tengo entendido que Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, él dijo que cuando él fue ministro le tocó reducir, no tengo idea, 1,2, no manejo el número, pero sé que en total equivaldrían hoy día a 4.200 millones de dólares. Entonces la verdad es que no es una cifra tan distante de los 6.000 en 18 meses. Quizás no van a ser 6.000 en 18 meses, pero lo más probable es que vaya por ahí el recorte. La Evelyn proponía estos 2.000 que podían ir aumentando, pero yo creo que si Felipe Larraín, me quedo absolutamente tranquilo con que los 4.200 millones se van a, por lo menos, él, en el contexto en el que él estaba, muy distinto al nuestro, lo pudo hacer, y estoy seguro que Jorge Quirós como ministro de Hacienda, como algunos plantean, va a poder ser
un aporte para el país. 9 de la mañana con 36 minutos, de regreso con ustedes en nuestro panel del día de hoy, junto a Alonso Rivera, vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, también con Isidora Abarca, secretaria de Educación de la Juventud del PPD, también secretaria de Organizaciones de este mismo partido. Vamos a cambiar de tema, de hecho estuvimos ahí de alguna manera en forma tangencial hablando de Chile Vamos, su futuro, luego de lo que fueron estas elecciones tanto presidenciales o primera vuelta presidencial y la parlamentaria, y particularmente las opiniones que se han estado planteando por algunos representantes, exministros incluso en ese sentido. Quiero recoger parte de lo que señala el exministro Raúl Figueroa. Son declaraciones que aparecen en el mostrador, pero que planteó, sin ir más lejos, en Radio ADN, respecto al futuro de la coalición de centro-derecha. En ese sentido, evaluó los resultados de la primera vuelta, los efectos que dejaron al interior de Chile Vamos, también el tema de la inminente disolución de Evópolis, tras no alcanzar el 5% de los votos parlamentarios. Y bueno, a su juicio, el panorama obliga a rediscutir la identidad del bloque, que según expresó requiere repensarlo muy profundamente para poder proyectarse políticamente. El exsecretario de Estado también planteó que el diagnóstico no admite continuidad, las cosas no pueden seguir tal cual como están, y en esa línea planteó algunas rutas posibles. Una de ellas consiste, dice, en identificar rápidamente si existe margen para generar un gran partido de lo que sigue siendo Chile Vamos, aunque además advirtió que eso exigiría un nivel de acuerdo y coordinación que en pleno proceso electoral los partidos no parecen estar en condiciones de abordar. Y por otro lado, otra ruta que se podría llevar es el inverso, que la UDI y Renovación Nacional vuelvan a sus fundamentos, definan con claridad su ideario esencial y reconstruyan su influencia desde trayectorias más separadas, abandonando la lógica de coalición tradicional. Esa alternativa podría ofrecer mayor viabilidad dada la tensión interna que dejó la primera vuelta. Otro tema tiene que ver también con el rol que tuvo históricamente el expresidente Sebastián Piñera en Chile Vamos. Y ahí Figueroa dijo que cree que Chile Vamos murió con el presidente Piñera. Según dijo, el liderazgo del exmandatario había permitido contener diferencias que hoy quedaron expuestas con fuerza, dejando a la derecha tradicional frente a un escenario de redefiniciones profundas. Interesante diagnóstico, con algunas propuestas, unos análisis bien duros en todo caso, que quiero también comentar el día de hoy con ustedes. Parto contigo, Alonso, para que me cuentes un poquito si en algunos aspectos compartes esa visión, que yo creo que además estos diagnósticos y estas perspectivas se están planteando por la gran mayoría de los militantes de los partidos de Chile Vamos, y si efectivamente ese rol aglutinador del expresidente Piñera se está echando de menos. Mira, lo primero, partir señalando que a mi juicio está una discusión bastante apresurada. Uh-huh. Los resultados están recién a una semana, sí. Un día. Y hoy día la principal preocupación, por lo menos de la UDI, es ganar la segunda vuelta. Uh-huh. Después podrán venir los tiempos de análisis, de críticas que son necesarias, que obviamente no solamente son necesarias, sino que el resultado de la primera vuelta los exige, no solamente por el respeto a la historia de la UDI, etcétera, sino que con los más de 800.000 chilenos que votaron por la lista parlamentaria de la UDI y por los casi más de 1.400.000 electores que votaron por nuestra opción presidencial, que es la de Evelyn Matei. Entonces, hay momentos de reestructuración, pero yo creo que primero tenemos que lograr sacar al Frente Amplio del Partido Comunista de la moneda. Después de eso vamos a tener bastante tiempo, por lo menos 4 años, para poder ver cuál va a ser el rol de la UDI. Chile Vamos murió o no murió, va a ser un partido único o no, es bastante apresurado. Por lo pronto yo creo que no debiese ser un partido único. La UDI, Renovación y en su minuto Evópolis son partidos que comparten una finalidad en común, que comparten un fin común, pero que tienen camino, estrategias y un estilo muy marcado y muy distinto. La UDI nació para ser un partido popular, una derecha no tradicional, así que me desmarco completamente de los dichos de Raúl Figueroa respecto a qué va a ser la derecha tradicional, porque no me siento parte de una derecha tradicional. Me siento parte de la misma UDI de Jaime, de la UDI de Simón, de la UDI de Longueira, de la UDI de la Evelyn, de la UDI de Guille Ramírez. Esa UDI que si hay una generación que ha sabido
perder y anteponerse es la UDI. Si tú miras la historia de Chile, yo creo que la contribución de la historia reciente de la UDI a los últimos 30 años tan vilipendiados, ¿no es cierto? Y que la izquierda con mucha vergüenza no supo defenderlos, su propio legado. El gran aporte es la UDI. Y muchas veces lo conversábamos aquí de respecto de quién fue el único partido que dio los votos para que la democracia cristiana se inscribiera de nuevo, la UDI, cuál fue el partido que dio los votos para la reforma de modernización del Estado del presidente Lagos, fue la UDI, en el peor momento de la concertación quizás. Entonces, la verdad es que la UDI está preparada para grandes cosas. Yo creo que en este tiempo la UDI va a ser un puente entre todas las oposiciones. Yo creo que la UDI va a aglutinar y va a saber aglutinar las discusiones o ordenar las discusiones para que en el próximo Parlamento, desde Demócrata y Amarillo hasta Libertario, votemos cuadrados, votemos pensando que este es un gobierno de emergencia, pensando que este es un gobierno que va a solucionar los principales dolores de los chilenos que la verdad se vieron profundizados y que va a heredar el gobierno de José Antonio Kast de este gobierno. Y la UDI está más viva que nunca, somos la segunda bancada más grande del Congreso, y no puedo estar más de acuerdo con una declaración de Pablo Longueira de que este es el Congreso de la UDI y de los ex-UDI. Así que, de alguna manera, hay UDI para rato en los corazones de quienes se fueron de la UDI y en los corazones y en la mente de quienes seguimos impulsando este sello popular de inspiración cristiana, de una economía social de mercado, pero principalmente entendiendo su rol trascendental de la política. Isidora, me quedo contigo ahí también para que me cuentes un poquito desde la vereda del frente cómo están mirando los procesos que al menos se están observando en torno a Chile Vamos, no solamente la relación entre quienes forman parte de esta coalición, sino que algunas cosas que también dejó entrever ahí Alonso del bloque anterior en torno a de qué manera también se está tratando de estructurar una narrativa y una propuesta también conjunta con lo que va a ser esta segunda vuelta. Él lo planteaba, hay muchas decisiones que se van a tener que tomar una vez que haya terminado esta segunda parte de la presidencial. Pero ¿cómo lo ves tú también? A propósito, además de estos conceptos de Raúl Figueroa. Sí, igual sorprendente las declaraciones del exministro. Uno pensaría que cuando la casa está desordenada, primero se ordena la casa y después se dan declaraciones. Como que primero se ponen de acuerdo, se reestructuran, piensan en una estrategia tal vez y después le echan la culpa al Frente Amplio y al Partido Comunista. Como que no veo como de parte de Alonso una autocrítica de por qué la UDI está en esta situación, pero sí una línea en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista. Creo que igual el exministro señalaba que tal vez Chile Vamos se murió con Sebastián Piñera, y yo creo que tal vez Sebastián Piñera tenía una visión de coalición y una visión de país que al parecer no la pudo heredar a tiempo. Al parecer era el único militante de Chile Vamos que era capaz de unir a Chile Vamos y de ordenar a la derecha y ir todo en coalición. Es un poco sorprendente que él tal vez sea el único que haya podido hacer una buena coalición, y también Alonso mencionaba un gobierno de emergencia, o sea que acá no hay una visión, porque eso es, ¿qué pasa cuando no hay una visión de país? Cuando es un gobierno de emergencia, solo se ve a corto plazo, no se ve a largo plazo. Bueno, yo creo que también es lamentable que solo se enfrasquen en que Chile Vamos disminuyó sus diputados, sus senadores, pero al Partido Republicano tal vez se le olvida que quien tiene mayoría en alcaldes y en concejales en la derecha es Chile Vamos, no es el Partido Republicano. Creo que es una fuerza distinta, porque también está más cerca de la ciudadanía y de hacer cambios locales. Alonso, vuelvo contigo. Ir de frentón también con el tema de los liderazgos que eventualmente pueden asumir una conducción, ya sea de coalición, no sé también cómo se irá a plantear este escenario luego de la segunda vuelta, como decías tú. Pero hay nombres que efectivamente puedan ayudar a conducir este buque, por decirlo de alguna manera. Hay que verlos dentro de la coalición que se ha mantenido durante estos años, a propósito de Renovación Nacional, por ejemplo, que ha estado yendo a distintas campañas y elecciones
opiniones con ustedes. Hay que mirar en este otro espectro que surgió y que de hecho está ya en la segunda vuelta. ¿Cómo ves también ese elemento? Y obviamente ir también evaluando lo que fue ese rol de Sebastián Piñera en su momento. A ver, mucha información recién respecto a Chile Vamos, a la UDI y al rol que nos toca. La verdad es que, en primer lugar, a mí me llama la atención de que el único candidato de izquierda, después de la primera vuelta, en ser honesto con los chilenos y decir, hoy día fracasó nuestra visión de país, fue Marco Enrique Minami. El día que él pierde, reconoce que la izquierda y su proyecto de país, su visión de país, fue absolutamente fracasada en una de las formas, en uno de los bienes más invaluables que tiene el ciudadano, que es su voto, con su conciencia, con su secreto, con su inquietud, con sus emociones, pero fue rechazada absolutamente en la primera vuelta. A ver, Chile Vamos, es cierto que es mejor, o sea, tuvo un rendimiento electoral mejor que republicanos en alcaldes y concejales. Eso nos dio bastante ilusión en una primera vuelta de que podía darse, como años anteriores, que quien mantenía a los alcaldes y concejales podía tener un buen resultado en la presidencial. El Partido Republicano no tiene ningún alcalde en ejercicio. El que tenía renunció a la militancia, el alcalde de Macul. Chile Vamos, o por lo menos la UDI, tiene 353 concejales, 53 alcaldes, 37 core y 3 gobernadores regionales. Y en eso la verdad es que no hay discusión. Hay un estilo que es premiado por los ciudadanos, hay un estilo de forma de hacer la pega que es premiado por los ciudadanos. Gran parte de los alcaldes de la UDI o se reeligen o es un trabajo premiado desde los concejales. No puedo estar más orgulloso, por lo menos desde la juventud de la UDI, de concejales, por ejemplo, como Hernán Corona en Conchalí, como el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, como distintos jóvenes que a lo largo de Chile, esos son los casos más emblemáticos que tenemos, o Begoña Torre en Peñalolén, Luis Maquena en Santiago, que son los Eduardo Cretón, ahora que fue electo diputado por el Distrito 22 de la Araucanía, que son los distintos liderazgos que la ciudadanía ha premiado no solamente con su voto, sino con una trayectoria, la verdad, marcada. Chile Vamos murió o no murió, Chile Vamos... Esa discusión, yo creo, e insisto, no es el minuto. Hay muchos errores, yo estoy absolutamente convencido que la campaña de Evelyn Matei cometió muchos errores, vendrán los tiempos de las críticas y las autocríticas, quizás la UDI jugó un rol más bien... pasivo en la campaña de Evelyn Matei, quizás había que tomársela con más fuerza siendo una militante nuestra. Había un desorden, evidentemente. Si Chile Vamos murió cuando falleció lamentablemente el presidente, yo estoy seguro que si él siguiera vivo, él sería candidato en segunda vuelta, absolutamente seguro. Sí. Y hubiese casado primero. Y hubiésemos ganado quizás por más en segunda vuelta que José Antonio Casa y Anet Jara. Absolutamente estoy seguro de eso. Quizás hubiésemos llegado con un solo candidato a primera vuelta, que hubiese sido él. Pero... la verdad es que yo creo que lo que dice Raúl Figueroa en cuanto a los partidos en sí mismos, más allá de los conglomerados, etcétera, es cierto, la UDI tiene que volver, y en eso lo hemos visto en el liderazgo de Guille Ramírez, que fue a disputarle a un distrito popular a la izquierda que ganó en una elección que estaba cuesta arriba, que partió perdida y terminó ganada, y le quitó un escaño a la izquierda en el distrito 9, a esa UDI popular, a esa UDI fundacional, a esa UDI que está conectada con las poblaciones, que sabe que en las poblaciones la gente no es de izquierda ni de derecha, sino que escoge quienes le pueden resolver sus problemas, a esa UDI que palmo a palmo disputó los comités habitacionales, que disputó las poblaciones del Partido Comunista, que logró ser el año 2000 el partido más grande de Chile, que logró ser el 2025 la segunda bancada más grande de Chile. Así que hay UDI para rato, yo creo que no está muerta, no creo que haya fallecido Chile Vamos con el presidente Piñera. Lo que sí pudo haber fallecido es quizá ánimos, intenciones, de alguna manera cuadros generales que demarcaran el camino, pero Chile Vamos la verdad es que tuvo un buen resultado siendo la UDI la segunda bancada más grande, rozando casi los 2.200.000 de votos en la parlamentaria. Entonces la verdad es que Chile Vamos no está muerto. Lo que está muerto, sí, es el poco coraje y la cobardía en asumir el rol que Chile Vamos tiene que tener. Hoy día, si tú miras, y con esto termino, los electos de Renovación, los electos de la UDI y los pocos electos de Bópoli son los que
desde un inicio han sido solamente de una sola línea. Los electos de la UDI, por así decirlo, son los más UDI, los de RN son los más RN, y los de Evópolis son los más Evópolis. Así que quizás esa es una señal de que quienes perdieron de Chile Vamos por dejar de defender lo que nosotros creemos, y ganaron los que siempre han defendido lo que nosotros creemos, más que andar entregando coronas de caridad después de una elección. La verdad es que la UDI sabe que más allá de una elección nosotros podemos servir a Chile no solamente desde el gobierno del Parlamento, sino que también desde distintos espacios. Isidora, me voy contigo también para que podamos ir abordando también parte de estos diagnósticos que ha hecho Alonso, y particularmente ir cerrando las ideas para hacer la última intervención del bloque. Sí, a mí me causa tal vez curiosidad qué pasa entonces con el liderazgo de Evelyn Matei. O sea, en el fondo igual decía que Sebastián Piñera logró tener esta coalición grande y que él hubiera pasado a segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasó con Evelyn? Porque en el fondo Evelyn hacía muchas críticas al Partido Republicano, al Partido Libertario, hacía mucha distancia con José Antonio Kast, y hoy en día la vemos en un escenario en que ni siquiera quería estar, en que ni siquiera puede cambiar su cara, que encuentro muy lamentable, la verdad, que una coalición también o un partido tampoco sea capaz de cuidar a su propia candidata. Eso por un lado, y el comentario de le dimos los votos a la reforma, eso solo enfrasca a negociamos con esto y dijimos que sí, pero no se muestra tampoco esto es lo mejor para Chile y vamos a dar el sí. Y yo encuentro que yo en primera vuelta veía que Chile Vamos y Evelyn Matei le iban a hacer más frente al Partido Republicano y al Partido Libertario. Se iban a mostrar una distancia, iban a mostrar que ellos eran de la derecha o tradicional o una centro derecha. Pero vemos que no, vemos que al parecer, al intentar parecerse tanto al Partido Republicano, van a terminar, alcaldes también, yo creo que díscolos de la coalición, con José Antonio Kast antes de los resultados de Evelyn, inmediatamente, como Mario Desbordes. Así que no sé, yo encuentro lamentable tal vez el escenario para Chile Vamos, que bajó 13 diputados, pero esperemos que sí logren ser una centro derecha que dialogue y que se haga una diferencia con el Partido Republicano y Libertario. Son las 9:53. Yo quiero darle las gracias a nuestros panelistas de hoy, Alonso Rivera y Isidora Abarca, que han estado con nosotros comentando estas temáticas. Seguro tenemos mucho más que comentar de aquí en adelante hasta la segunda vuelta. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.